compartir la palabra de Dios el día de hoy. Levante su mano derecha, por favor, cierre sus ojos. Vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Gracias porque podemos alimentarnos de tu presencia en medio de la adoración. Tu gracia se mueve, tu Espíritu Santo se mueve entre nosotros, papá. Pero ahora también queremos alimentarnos de tu palabra. En el nombre de Jesús, abre nuestros entendimientos para recibir la semilla de tu palabra. Te pedimos, Dios, que sea estructura a nuestras mentes, estructura a nuestras almas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Un aplauso. Querida familia, estoy muy contento del tema que estamos viendo. La semana pasada empezamos una pequeña serie que se le llama La oración de los hijos. Y el día de hoy vamos a ver la segunda sesión, que es orar desde la naturaleza de hijo, orando desde la naturaleza de hijo. La semana pasada vimos el mismo tema, la oración de los hijos, pero el primer punto era orar desde la posición de hijo. ¿Cuántos estuvieron acá la semana pasada? Muy bien. Ya hablamos acerca de la posición de hijo. Es muy importante que usted sepa, que a usted le quede muy claro, que debemos orar desde nuestra posición de hijos. ¿Cuál es esta posición? La Biblia dice que Jesús nos rescató y nos pasó de muerte a vida. Ahora ya no estamos muertos. Ahora ya somos parte de su familia. Y la Escritura dice en Efesios 2:6 que Dios nos tomó y nos sentó a nosotros en los lugares celestiales con Cristo. Eso quiere decir que recibimos una posición. Es una posición de autoridad. Ya hablamos la semana pasada de esto. Nos queda claro que es muy importante entender que Dios nos dio una nueva posición de hijos. Esto nos lleva a poder orar de una manera contundente. El día de hoy vamos a ver un segundo punto, que es orando desde la naturaleza de hijos. Mire usted, Pablo dice en 1 Corintios 14:15 que oremos en el Espíritu. Orando en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es esto de orar en el Espíritu? Necesitamos aprender, familia, a orar desde nuestro espíritu. ¿Qué es esto? Necesitamos fomentar la comunión con el Espíritu de Dios. Y para esto le voy a dar un pequeño ejemplo. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. Y ese ejemplo usted lo va a poder ver en esta imagen de un café con leche. ¿Cuántos conocen los cafés con leche? ¿A quién le gusta? Observe la imagen, por favor. Esa imagen nos habla acerca de una bebida que nos encanta, que es un café preparado. En este caso es un café, se ve muy rico. Pero si usted ve, hay dos elementos que están mezclándose. Bueno, hay más, ¿verdad? Pero al menos los más importantes son dos elementos que están mezclándose aquí para hacer esta bebida, que es el café hervido o el café de cafetera y la leche. ¿Ok? ¿Por qué les comento esto? Porque nosotros debemos entender que esta mezcla, cuando usted pone café, que es de color oscuro, café muy oscuro, ¿sí? Y después usted pone leche, que regularmente es color blanco, o pone crema, coffee mate o algo así, que es de color blanco, ¿sí? Llega un momento en que usted lo pone ahí en ese café y empieza a mezclarlo con una cuchara. ¿Qué sucede con eso? Hay una cosa muy importante que sucede. Se mezcla. Llega un momento en donde el color café intenso del café hervido o el café de cafetera ya no conserva ese color. La leche, a su vez, que es de color blanco, ya no se queda blanca, sino que se hace una mezcla homogénea y eso nos da un nuevo color. ¿Qué color le parece a usted que está adquiriendo esa bebida de café? Es un café muy clarito, un bececito. ¿Por qué? Porque es la mezcla del café intenso, que es color café oscuro, con la leche, que es color blanco. Es decir, es una mezcla que ya no se puede regresar atrás. Esa mezcla que usted ve ahí, jamás vamos a poder decir, no, ¿sabes qué? No me gustó, voy a sacar el café
y voy a sacar la leche. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque ya están absolutamente mezclados en uno. Es un nuevo compuesto, es una nueva bebida. Ya no es café puro, ya no es leche pura, ahora es un café con leche. ¿Por qué le doy este ejemplo tan simple? Porque eso es exactamente lo que sucede entre Dios y nosotros. Cuando nosotros entendemos que tenemos una nueva naturaleza, nos debe quedar claro que nosotros tal vez veníamos de una oscuridad, como ese café intenso, casi negro, que tiene el café hervido o el café de cafetera. Y lo blanco de la leche representa la pureza de Dios, representa su espíritu. Entonces, cuando nosotros somos adoptados por Dios, cuando somos metidos en su familia, Él nos perdona nuestros pecados, ahora somos hijos de Dios por adopción, ya no somos color café, ya nuestros pecados ya no están reinando en nuestra vida, ahora nuestro pecado fue borrado, y ahora ya no somos ni café ni blanco, ahora somos un nuevo compuesto, somos una nueva mezcla, y esa mezcla es un espíritu con Dios. Amén. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 17. Gracias. Ya usted que guapo, muchacho. 1 Corintios 6, 17 dice: pero la persona que se une al Señor, fíjese bien, un solo espíritu es con Él. Si usted puede voltear a la pantalla, si no lo tiene en su teléfono, o acá también tenemos otra pantalla detrás de mí. Dice: la persona que se une al Señor, un solo espíritu, es un solo espíritu con Él. Ya no eres café, ahora eres café con leche. Ahora el Señor se ha metido en tu vida, se ha mezclado en tu vida y ya no hay forma de separarnos de Él. Ya lo que hay en ti está impregnado de Dios. ¡Wow! Me encantó este ejemplo. Yo seré el resto de mi vida y hasta que el Señor me lleve, tú serás el resto de tu vida y hasta que el Señor te lleve, café con leche. Amén. El resto de tus días serás una mezcla donde el Señor está metido en tu alma hasta lo más profundo de tu ser. Amén. No se puede dividir. Él está metido en tus huesos, en tus pensamientos, en tus emociones, en tu lógica, en tu espíritu. ¡Wow! Me encantó este ejemplo. Debemos entender que cuando recibimos la naturaleza de Dios a través de Cristo, nos convertimos en un solo espíritu con Él. Queremos aprender a hablar en el espíritu. Necesitamos practicar. Esto es una práctica que tiene que volverse algo cotidiano para volvernos expertos en esto. Queremos darnos el tiempo de poder sumergirnos en la oración en el Espíritu para aprender a disfrutar de su presencia al conectarnos con Él. Mire, yo no sé, muchos de aquí no están con nosotros en la oración de las mañanas. Sé que muchos a esa hora están yendo a su trabajo. Está bien, pero solamente quiero decirle que en la vida de un servidor, de una manera muy personal, me he dado cuenta que ha habido un impacto importante en mi corazón. Lo dijo Blanquita hace algunas mañanas, y lo dijo de una manera muy padre. Ella dijo: es que necesitamos que todos los demás participemos en la oración, no solamente tú. Qué bueno, a mí me encantaría que así fuera. Y sus palabras fueron: porque cuando tú lo haces, tú te estás ejercitando. ¡Wow! Es cierto. Este es un ejercicio. Es algo que tenemos que practicar, sumergirnos en el Espíritu, estar en contacto con Dios orando. Yo sé que no es nada más a las 7 de la mañana. Sé que tal vez tú oras 2, 3, 10, 20, 50 veces al día. En otros momentos de tu tiempo. Está bien. Mi punto es que necesitamos entender que así como Cristo vive en nuestro espíritu, desde ahí es de donde nosotros debemos aprender a orar. Desde nuestro espíritu. Es una práctica que necesitamos llevar a cabo. ¿Por qué? Porque Cristo vive dentro de nosotros, en tu espíritu. Y es desde el espíritu desde donde debemos orar a Dios.
La presencia de Dios que ahora vive en nuestro espíritu debe de avanzar para ir tomando el control. Por favor, escúcheme esto lo que les estoy diciendo. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan que hace algunas semanas presentamos una imagen de un círculo que hablaba de las tres partes del ser humano: espíritu, alma y cuerpo. ¿Se acuerdan? Muy bien. Cuando venimos a Cristo, nuestro espíritu estaba dormido, estaba inhabilitado, o inclusive la Biblia dice que estaba muerto. ¿Ok? Ahora recibimos a Cristo, nuestro espíritu empieza a vivir, pero estamos muy acostumbrados a que nuestra alma gobierne nuestra vida, nuestras emociones, nuestra lógica. Sin embargo, fuimos diseñados para que nuestro espíritu gobierne nuestra vida. Ese es el diseño de Dios. Que el espíritu, donde habita Cristo, donde está el espíritu de Dios, sea el que gobierne nuestra lógica, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Que nuestra alma siga, obedezca al espíritu. Y obviamente el cuerpo siga al alma y al espíritu. Necesitamos entender que el espíritu debe tomar el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Por esa razón el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:23, lo expresa de una forma muy importante. Él dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Observe por favor el orden en el que habla el apóstol Pablo. Él dice que estas partes deben estar en este orden: espíritu, alma y cuerpo. Ese es el orden que Dios diseñó para nosotros. Nuestro espíritu, querida familia, debe empezar a tomar el control del alma, de los pensamientos, de las emociones, para gobernar nuestra vida. Este es el estado de perfección que Dios diseñó para mí y para mí. Debemos volvernos expertos. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. Usted y yo necesitamos convertirnos en expertos en vivir en el espíritu. Necesitamos convertirnos en gente que practica todo el tiempo, estar conectados en el espíritu. Necesitamos vivir de esa manera, porque ese es el diseño de Dios. Ahora, si todo nuestro andar, escuche la pregunta que voy a hacer. Si estamos entendiendo que todo nuestro andar debe ser en el espíritu, no sé si les está quedando claro con los versículos que estamos viendo. Si el apóstol Pablo, si la escritura dice que nuestro andar diario debe ser en el espíritu, ¿no cree usted que deberíamos estar más interesados en volvernos expertos en vivir en el espíritu? Es lógico. Es como que si no existieran los automóviles y que solamente hubiera bicicletas, y que para ir a su trabajo todo el mundo usa bicicletas. Entonces, si usted es un joven, una joven que está empezando o que va a empezar a trabajar su vida laboral, y no hay camiones, no hay carros, y la única forma es transportarse en bicicleta, ¿no cree usted que sería muy importante aprender a andar en bicicleta? Obvio, sería ultra necesario poder hacerlo, porque ese es el medio a través del cual usted va a poder ir a su trabajo. En ese mismo sentido, si todo nuestro andar debe ser en el espíritu, según la escritura, según el nuevo pacto, entonces no deberíamos ser expertos en eso. Claro que sí. Muchas veces, familia, equivocadamente, hemos confundido naturaleza con dones. Usted puede pensar: caray, no creo que yo haya confundido a ese nivel las cosas. Confundir naturaleza con dones. Le voy a explicar por qué. No siempre el orar en lenguas es andar en el espíritu. Cuando usted ve a una persona y que está hablando en lenguas, usted puede pensar inconscientemente: caray, esta persona es bien espiritual. No necesariamente. No siempre orar en lenguas es andar en el espíritu.
Hay personas que no oran en lenguas y que son personas que tienen profundidad en el Espíritu, que oran conectados al Espíritu de Dios. Y por el contrario, también hay personas que oran en lenguas y viven en la carne. La manifestación, las formas, no garantizan el Espíritu. Y muchas veces hemos confundido, al ver una persona que está dando una palabra profética, por ejemplo, y usted puede pensar, ay, qué espiritual es esta persona. Y usted no se da cuenta que esa persona tiene una vida entre semana de pecado y de carnalidad. No tiene por qué saberlo, pero sucede. Sucede mucho más a menudo de lo que nos gustaría admitir. ¿Por qué? Porque dones no es sinónimo de espíritu. Los dones hablan de Él. Son regalos que Él le dio a usted y me dio a mí para la edificación del cuerpo de Cristo. No tiene que ver conmigo. El don habla de lo que Dios nos dio. Pero andar en el Espíritu sí habla de usted, habla de mí, habla de mi decisión de vivir conectado al Espíritu de Dios día tras día. Eso sí habla de nosotros. Nosotros debemos entender que andar en el Espíritu es algo profundo que Dios ya preparó para nosotros. ¿Me estoy explicando bien? Ok. Ahora, ¿por qué debemos andar y por qué debemos orar en el Espíritu? ¿Por qué? Sencillo, porque ese es el lugar dentro de nosotros que es receptivo a la voz de Dios. Ese lugar que es tu espíritu, la parte que Dios puso en ti. ¿Recuerdas que tenemos tres partes? Espíritu, alma y cuerpo. El alma es lo que tú eres, es tu personalidad, tu mente, tu razonamiento, tu voluntad, tus emociones, tu lógica, ¿sí? Tu personalidad, eso eres tú, tu alma. El cuerpo es el estuche físico, es el depósito físico donde vive tu alma y vive nuestra alma. Pero el espíritu, por favor escuchen lo que estoy diciendo, el espíritu es la parte divina que Dios puso en ti. Es un pedacito de Él que puso dentro de ti que te hace tener conciencia de que Dios existe. El Espíritu es la parte que te da acceso a toda la realidad de Dios. Por esa razón es tan importante andar y orar en el Espíritu. ¿Por qué debemos orar y andar en el Espíritu? Muy simple, porque ese es el lugar dentro de nosotros que está receptivo a la voz de Dios. No hay otro lugar en tu ser. Solamente tu Espíritu es el que está como una antena parabólica. Bueno, ya se quedaron muy atrás las antenas parabólicas. Una antena, no sé cómo sea una antena moderna, pero es una antena que está recibiendo la señal espiritual de que Dios está cerca, de que Él está hablando, de que Él está manifestándose. Entonces, por esa razón, necesitamos orar y vivir en el Espíritu. Si alguien siente que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, sin darse cuenta, ha dejado de andar en el Espíritu. ¡Auch! Voy a permitirme decir esto sin que me tiren tomates, ni huevos, ni nada podrido. Si alguien siente que no sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, es un síntoma de que sin darse cuenta ha dejado de andar en el Espíritu. ¡Wow! Tal vez suena fuerte, pero es una realidad. Nosotros necesitamos conectarnos con su Espíritu para poder escuchar su voz y que su revelación inunde nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él siempre está hablando. Él siempre, en su amor y en su fidelidad, Él siempre nos está hablando. Siempre nos está diciendo cosas hermosas como, no sé si usted me ha visto o ha visto a mi esposa, como lo puede hacer cualquier abuelito. Cuando ve a su nieto, cuando yo veo a mi nietecita Abril, no puede haber otra cosa de mi boca salir que decirle mi cosa hermosa, mi bebecita linda, mi cosa bella, cosas como esas. Dios hace lo mismo contigo y conmigo.
Cuando nos damos cuenta, al estar conectados en el Espíritu, podemos percibir que Él siempre está hablando. Él siempre está dándonos dirección, siempre está diciéndonos lo hermosos que somos, lo valiosos que somos para Él. Siempre está tratando de atraernos hacia Él. Esa es su naturaleza. Él es Gesed. A lo mejor usted, si se acuerda usted de esta palabra, pero es una palabra hebrea que usan los judíos para expresar una parte importante del carácter de Dios. Gesed. Y Gesed significa que Dios tiene un amor inagotablemente fiel. Por decirlo de una forma muy simple, el significado es mucho más amplio, tanto que no hay traducción literal de esa palabra hebrea a otros idiomas. Pero si lo pudiéramos resumir de una forma simple, en el castellano podríamos decir que el amor de Dios es un amor inagotablemente fiel. Él siempre está hablando. Nosotros necesitamos conectarnos con su Espíritu para poder estar escuchando su voz y que su revelación inunde nuestras vidas. Miren, es algo triste, pero es algo tan real. Es muy importante que nosotros en esta congregación y cualquier persona que esté escuchando esta predicación en repetición o en el video, es muy importante que nos demos cuenta que estamos viviendo ante una generación que se ha acostumbrado a vivir solamente en sus sentidos físicos, como lo hace cualquier persona que no conoce a Dios. Una persona que no conoce a Dios, lo hemos hablado muchas veces, solamente tiene su alma, sus 5 sentidos físicos, los 5 sentidos de su alma, que son razonamiento, imaginación, memoria, voluntad y emociones. Solamente tiene eso. Y sus sentidos físicos, la vista, el tacto, el oído, el gusto, etc. Solamente tiene eso. Y es la única forma que tiene para poder percibir lo que está a su alrededor. Percibir que Dios está a su alrededor. No lo puede hacer. Entonces, estamos frente a una generación que se ha acostumbrado a vivir solamente en sus sentidos físicos. Esto es triste. ¿Por qué? Porque actuamos como personas que no conocen a Dios. Estamos acostumbrados a que si necesitamos guianza de Dios, vamos a ir a buscar al pastor, vamos a ir a buscar al líder, vamos a ir a buscar al profeta, a alguien que nos pueda conectar con una palabra de Dios. Yo le pregunto a usted, ¿esto es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Eso era antes. Escuche por favor lo que estoy diciendo. Antes, en el antiguo pacto, no había de otra, no había opción. Si alguien quería ir a buscar a Dios, tenía que ir al templo, tenía que ir a buscar al sacerdote, hacer un sacrificio. Si alguien quería buscar algo, una palabra de Dios, tenía que ir a buscar al sacerdote, al profeta. Cuando David iba a consultar a Dios, fue con el sumo sacerdote Abiatar y le dijo, préstame el efod. ¿Se acuerdan? Cuando estaba siendo perseguido por Saúl. David se pone el efod y consulta a Dios. El efod era una pieza de la vestimenta del sumo sacerdote. ¿Sí? Y con esas piezas oraban buscando la voluntad de Dios y Dios les hablaba y les revelaba cosas. Eso era el antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto, escuche por favor, en el nuevo pacto todos escuchamos a Dios. Ya no hay ungidos. Si usted escucha o ve en alguna video en internet, el ungido de Dios. Está mezclando el antiguo pacto con el nuevo pacto. Aquí el único ungido es Cristo. El único ungido en el nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Y nosotros estamos inmersos, mezclados en Él. Somos café con leche con Él, ahora. Y nosotros recibimos esa unción. Y ahora, porque podemos estar conectados con su Espíritu a través de que nuestro Espíritu se mezcló en un solo Espíritu con Él. Por esa razón, ahora usted y yo, en cualquier momento, somos el templo. Ya no necesito ir a un lugar físico para buscar a Dios. Ya no necesito ir a buscar a un profeta para que Dios me hable.
Ahora el profeta mayor vive dentro de nosotros. Mire, quiero que usted se dé cuenta de esto. La Escritura lo dice muy claramente. Sin darnos cuenta, estamos actuando como en el antiguo pacto, como le decía. Creemos que tenemos que ir a buscar a alguien que tenga un don de profecía para que Dios nos hable. Ya no es así, familia. Apocalipsis 19:10 dice: el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gracias por Jessica. Ella es rápida. Muy bien. Escuchemos. Debemos entender esto. En el nuevo pacto, Jesús es el profeta mayor que vive dentro de nosotros. Jesús es el profeta mayor que vive dentro de nosotros. Eso significa que en el antiguo pacto las personas tenían que buscar al profeta para que Dios les hablara. En el nuevo pacto es diferente. Cristo vive dentro de ti y dentro de mí. Ahora, cuando nos conectamos con Dios en el Espíritu, cuando oramos en el Espíritu, fíjese bien, sin esforzarnos. Repita conmigo, por favor, sin esforzarnos. Le voy a dar otra oportunidad. Repite conmigo, sin esforzarnos. Sin tener que esforzarnos, todos podemos escuchar la voz de Dios, la voz de Cristo, del profeta mayor. Mire, le voy a dar un ejemplo que me enseñó nuestro pastor Richard Hayes. Cuando yo escuché esto por primera vez, me encantó. Me hizo un clic tremendo dentro de mi alma. Él nos enseñó que un manzano produce manzanas. ¡Wow! ¡Qué revelación tan tremenda! Un manzano produce manzanas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Yo no sé si usted ubique a un árbol de manzanas pequeñito, está haciendo un esfuerzo tremendo así de que, para que de repente le salga una manzanita. No es así. Un manzano no necesita esforzarse para producir manzanas. ¿Sabe por qué? Porque está en su naturaleza. Si ese arbolito de manzanas usted lo planta y lo riega durante un año, y usted llega después de un año a ver si ya tiene manzanas, ¿le va a encontrar manzanas? ¿Por qué? Está chiquito, a lo mejor va a estar de este tamaño, más o menos. Ok, le paga otro año a la persona que lo riega. Regresa el siguiente año, ¿tiene manzanas? No. Y usted puede pensar, caray, a lo mejor me equivoqué y no es un manzano. No, sí es. Usted está en lo correcto, sí es un árbol de manzanas. Pero está en desarrollo. Todavía no ha llegado su tiempo de producir frutos. Le vuelve usted a pagar otro año más a la persona que lo riega y lo cuida. Al tercer año, al final del tercer año, usted regresa para tratar de encontrar manzanas. ¿Y qué cree? Va a empezar a encontrar los primeros brotes de frutos en ese árbol, después de 3 años. Yo le pregunto a usted, ¿ese árbol es un manzano? Sí. Sí lo es. Y sin esforzarse, por favor escuche lo que estoy diciendo, sin esforzarse va a producir lo que hay en su naturaleza. En ese mismo sentido, usted y yo fuimos impactados con una nueva naturaleza. Cristo nos compró de la esclavitud, nos redimió, nos sacó de esa condición de esclavitud, nos pasó de muerte a vida, nos metió en su familia, nos adoptó como hijos y nos cambió la naturaleza. Ya no somos café oscuro, ahora somos café con leche. Y Él está entretejido, mezclado a nivel molecular con nosotros. De la misma manera como se mezcla el café con la leche y hace un nuevo compuesto indivisible, ya no se puede dar vuelta atrás. En ese mismo sentido, Cristo está mezclado en su vida hasta los rincones más profundos de su alma y su espíritu. Está entretejido, mezclado de una manera homogénea con usted para siempre. No se puede dar vuelta atrás.
En este mismo sentido, usted empezará a producir una vida en el Espíritu. Pero Dios nos dio su naturaleza para poder decidir hacer a un lado las cosas de la carne y conectarnos con el Espíritu. Jesús lo dice muy claramente. Este versículo no está en la lista, y así. Jesús nos dice en Juan capítulo 15, versículo 7. Escuche por favor, Juan 15, 7. Es un versículo que usted debe aprender de memoria, quizá ya lo sepa. Dice la Escritura: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir, ¿qué dicen? Lo que quieran. Lo que quieran. ¡Wow! Está súper atrevida esta promesa de Jesús. Pero si usted cumple con estos dos requisitos, permanecer en Cristo y que la palabra de Dios permanezca en su vida, entonces las cosas van a ser diferentes en nuestras vidas. Mire usted, antes de la cruz, repite conmigo, antes de la cruz. Antes de la cruz. Antes de la cruz, no sé si están dormidos. Antes de la cruz, necesitábamos a un profeta para escuchar la voz de Dios. Después de la cruz, dígalo conmigo, después de la cruz, todos podemos escuchar la voz de Dios. La voz de Cristo, el profeta mayor. Esto es algo que nunca va a cambiar. En el nuevo pacto, los profetas son diferentes que el antiguo pacto. En el antiguo pacto, el profeta daba dirección. El profeta daba voz de Dios que era imposible para nadie poder conocerla. Era algo que no estaba en nuestra capacidad. En el nuevo pacto, los profetas confirman lo que el profeta mayor ya te habló a ti primero en tu espíritu. Escucha lo que estoy diciendo. En el nuevo pacto, el profeta mayor te habla a ti primero. El profeta mayor se conecta contigo a través de tu espíritu y él te habla las cosas que tiene planeadas para ti. Y el profeta, que la verdad lo necesitamos porque el ministerio profético es importante en el nuevo pacto, pero el profeta en el nuevo pacto va a venir a confirmar lo que Dios ya te habló a ti en tu espíritu. ¿Por qué? Porque el profeta mayor está en ti. Está en ti. ¿Les queda claro? Sí. Ya no dependemos de profetas para oír la voz de Dios. Ahora podemos conectarnos con Él andando en el Espíritu, orando en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Orando en el Espíritu, al hacerlo, Dios nos habla a todos. A todos. Y si usted puede decir, pues es que a mí Dios no me habla. Yo no sé qué es eso. Usted necesita practicar la oración en el Espíritu. Por esa razón estamos tomando este tiempo, esta pequeña serie de 3 domingos, porque es importante que usted entienda y le quede claro que usted puede orar en base a la posición de hijo que ya recibió, lo vimos la semana pasada. Usted puede orar y conectarse con Dios porque su naturaleza ahora se lo permite. El Espíritu que está dentro de usted es como si vibrara en la misma frecuencia que vibra el Espíritu de Dios. Y por eso cuando Él está cerca, cuando Él habla, su Espíritu lo percibe. Su Espíritu es como una antena que está recibiendo esa señal y puede percibir la presencia de Dios y la voz de Dios. Wow. Ahora, ¿por qué ahora todos los nacidos de nuevo podemos oír la voz de Dios? Levanten la mano los que son nacidos de nuevo. Por allá nos quedan algunos que no. Sí, necesitamos orar por ellos. ¿Por qué los nacidos de nuevo podemos oír la voz de Dios ahora? ¿Por qué? Porque Él nos ha dado su naturaleza. Por favor, repite conmigo esta frase. Él nos ha dado su naturaleza. No tenemos que buscar dirección en ninguna otra parte. Él es nuestra dirección. Él es la voz que necesitamos escuchar. Él es la revelación. Y para poder recibirla necesitamos conectarnos en el Espíritu. Ahora, le voy a decir una frase matona. ¿Una frase matona esta mañana? ¿Le parece bien? Algo que se lleve a su casa.
La oración no es un asunto de forma, es un asunto de naturaleza. Repito, la oración no es un asunto de formas, de maneras, de estilos. La oración no es un asunto de formas, es un asunto de naturaleza. Y yo hablo con Dios porque tenemos la misma naturaleza. Mire, hay un ejemplo un poco chistoso, tal vez a la gente le pueda sonar un poco raro, extraño, hasta ridículo tal vez, pero es muy válido. Y también lo aprendí con el pastor Richard. Él nos decía con su forma gringa de hablar: perros hablan con perros, gatos hablan con gatos. ¿Sí? ¿Qué le gusta? Changos hablan con changos, elefantes hablan con elefantes, ballenas hablan con ballenas. Y usted se puede ir uno tras otro, tras otro, tras otro, enumerando muchos animales, y va a venir a caer en el ser humano. Y usted le va a preguntar: ¿con quién habla el ser humano? Alguien por allá muy listo va a decir: pues con otro ser humano. Sí, pero ¿con quién se relaciona? Con Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen la misma naturaleza. Ahora que tenemos la naturaleza de Dios, la oración para nosotros es algo tan vital y tan sencillo, algo tan necesario, pero a la misma vez algo que nace en nuestra vida de una forma tan natural como el respirar. ¿Cuántos de acá están respirando ahora? Todos. Es algo natural que necesitamos para vivir. En el nuevo pacto, los nacidos de nuevo, los que tienen la naturaleza de Cristo, ahora para nosotros es natural y vital la oración. En ese nivel debemos entenderlo. Creemos que si nos arrodillamos, si ayunamos, si vamos a una noche de oración, si estamos, ¡ay, Señor! Dios nos va a escuchar más. ¿Usted ha visto alguna vez a alguna persona así? ¿Lo ha visto en un video, en alguna predicación? Sí. Es algo muy común. Muchas veces en el mundo evangélico cristiano, vamos a decirle de esa manera, ¿sí? Podemos creer que si nos esforzamos de alguna forma, o nos arrodillamos, o ayunamos, Dios nos responderá más que si no lo hacemos. Mire usted, ¿arrodillarse es malo? Claro que no, es bueno, porque eso representa algo en tu corazón. ¿Ayunar es malo? Claro que no, está en la Biblia. Pero lo que es incorrecto es pensar que si lo hacemos, entonces Dios te va a escuchar más que si no lo haces. No es así, familia. Dios nos responde simple y sencillamente porque tenemos su Espíritu. ¿Se acuerda que somos carne y leche? ¿Se acuerda lo que el apóstol Pablo dice? El que se ha unido a Cristo, un espíritu es con él. Dios nos responde si vas en el carro, si vas en el tráfico, si estás antes de dormir acostado, si estás inclusive orando en tu espíritu, en tu alma, sin pronunciar palabras. Él te escucha y Él te responde. ¿Por qué? Simple. Porque Dios no solamente escucha tu voz audible, tus palabras pronunciadas con tu boca, con tu lengua. Él percibe tu espíritu. Lo que sale de tu espíritu, que se conecta con Él, es lo que Él recibe. Y por esa razón podemos orar en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, ¿sí? No necesitamos formas establecidas por nadie. Puede ser de la forma que sea, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. El problema que encontramos acá es que las formas han tomado el lugar de la naturaleza. La iglesia ha enseñado, tal vez no abiertamente desde un púlpito, pero sí con el ejemplo. Hemos dejado que nosotros aprendamos, la gente que viene a Cristo aprenda que las formas son más importantes que la naturaleza. Y es un error. Es un error. Dios te escucha a ti y Dios te responde a ti simple y sencillamente porque eres hijo. Nada más por eso. Porque la sangre de Cristo está en ti.
Por esa razón Dios te responde y Dios te escucha. Si entendemos que Cristo está viviendo dentro de nosotros, entonces nosotros somos el templo, como ya les expliqué. Muy bien, la pregunta acá entonces, ¿qué es? Después de todo lo que hemos hablado. Muy bien, ya entendí que tengo que andar en el Espíritu. Ya entendí que orar en el Espíritu es un resultado de la naturaleza que tengo ahora de hijo. Muy bien. La pregunta entonces acá sería, ¿qué tengo que hacer para vivir en el Espíritu y para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes se han preguntado alguna vez esto? ¿Qué tengo que hacer para hacer la voluntad de Dios? Bueno, primero que nada, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no sé cuál es. Y creo que tengo que ir a buscar un profeta para que él me diga, Dios te dice que tienes que hacer esto, Hijo de Dios, etc. No es así. No necesitamos esas formas. Él te habla a ti directamente porque el profeta mayor está dentro de ti. Él te habla a ti y el profeta en el Nuevo Testamento te confirma lo que él ya te habló a ti. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer para vivir en el Espíritu y hacer su voluntad? Mire, no es algo que yo tenga que hacer o que usted tenga que hacer. Lo que nosotros necesitamos es ser, no hacer. Ahí está la confusión. Muchas veces hemos creído, nos han enseñado o hemos visto en otras personas que el hacer obras va a hacer que Dios te escuche o que te responda más. No es así, familia. Dios no está buscando nuestro hacer. Dios está interesado en nuestro ser. Es decir, esta parte es vital y es el centro de la prédica. Debemos entender que el ser produce el hacer. Otra vez, necesitamos entender que el ser, lo que tú eres ahora en Cristo, produce las obras que vas a hacer como hijo de Dios. No al revés. Y muchas veces pensamos que el hacer obras, como lo hacen todos en la iglesia, ya hablamos, ya levantamos las manos, adoramos, hablamos inclusive con la gente como lo hace un cristiano. Dios le bendiga, hermano, qué gusto de verlo. Dios te bendiga, ay, qué bendición. Y pensamos que hacerlo de esa forma, el hacer las cosas de esa forma nos va a llevar a ser. No es así. Por esa razón hay tantas personas que están frustradas, porque han pensado equivocadamente que el hacer las cosas como las debería hacer un cristiano le va a producir el ser lo que Dios quiere que usted sea, lo que Dios desea que usted sea. No es así. El ser produce el hacer. Usted ya es hijo. Yo no hago las cosas ahora para llegar a ser hijo o para que Dios me escuche o para que Dios me responda. Yo no hago las cosas para que Dios haga algo por mí. Ahora yo las cosas que hago, las hago porque soy hijo. Él ya me dio su naturaleza. Él ya me hizo parte de su familia. Soy heredero. Tengo una herencia que cobrar en Él. Hay un gran poder del Espíritu Santo que está respaldándome ahora. El bien y la misericordia me persiguen todos los días de mi vida porque soy hijo. Y a causa de que soy hijo, oro, ayuno, busco a Dios, leo la Escritura, etc. Pero estas cosas no me hacen ser lo que ya soy. Yo ya soy hijo. Y ahora, porque soy hijo, estoy completamente convencido de que cuando yo me conecto con Dios en el Espíritu, Él me escucha y me responde. Él se goza cuando yo conecto mi corazón con Él, mi espíritu con Él. Él se desborda. ¿Cómo puedo decir? En cariños para sus hijos, como lo haría cualquiera de nosotros con sus hijos, con sus nietos. Me encanta la frase de una de las canciones que más me gusta, que es esta canción de Isaac Hayes que cantamos la semana pasada, ¿cómo llena mi corazón esa frase? Me cubres con tus besos.
¿Qué más dice? Me cubres con tus besos, me abraza tu favor, tu mérito es mío. ¡Wow! Y eso es exactamente lo que sucede cuando nos conectamos con Dios a través de nuestro espíritu. Es como si Él nos cargara y nos llenara de besos y nos empezara a decir las cosas hermosas que tienen que decirnos a nosotros como hijos. Eso es lo que debemos entender. Yo soy hijo, usted es hijo, es hija, y a causa de eso, su naturaleza le va a ayudar a que no tenga que esforzarse para poder tener que conectarse con Dios en su espíritu. Es algo natural, ¿perdón? Sino que respondas a lo que eres. Así es, Él te responde porque eres hijo, porque tienes la misma naturaleza que Él. Es importantísimo entender eso. Le voy a dar 2 versículos que nos va a ayudar a entender esto. Gálatas 4, versículo 4 al 7, nos dice que cuando se cumplió el tiempo estimado, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder, fíjese bien, dice, adoptarnos como sus propios hijos. Debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres hijo, como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Por favor, fije su vista en algo muy importante en ese versículo. Todo es importante, pero hay una parte importantísima, que es el versículo 6, que dice, debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. ¡Wow! El Espíritu de Dios ya está habitando en ti. El Espíritu de Cristo ya habita en ti. Y ese Espíritu de Cristo que ya está en ti, que ya está en mí, te impulsa a llamar a Dios Papi, Abba, Padre. Esto no puede ser posible si no tuviéramos su naturaleza. Esto es posible porque ahora tú eres manzana. Esto es posible porque ya no eres café solo, ahora eres café con leche. Esto es posible porque Él está metido en tu alma y en tu espíritu. Colosenses 1, 12 y 13 dice, y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. Es muy importante que usted y yo podamos leer lo que dice el versículo. Dice, Él nos hizo aptos. Repita conmigo, aptos. Él nos hizo aptos para participar de la herencia que pertenece solamente a su pueblo, solamente a sus hijos, ¿sí? El cual vive en la luz. Versículo 13. Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Usted ya no está en tinieblas. Usted ya no es solamente café. Ahora el Espíritu de Dios se ha mezclado con usted para volverse café con leche. ¡Wow! Esto pasa porque tenemos ahora su naturaleza. Y a causa que hemos recibido esa naturaleza, podemos orar sabiendo que Dios nos escucha. ¿Sí le está quedando claro esto? Estoy dando una razón contundente, porque muchas veces no hemos recibido enseñanza de esto y por alguna razón equivocada, loca, descabellada, lógica, por alguna razón creemos que si no hacemos algo que llama la atención de Dios, que no nos va a escuchar. Es una mentira del diablo. Es una cosa completamente equivocada. Dios lo escucha a usted porque su espíritu está encendido, porque Cristo vive en usted. Y ahora su espíritu que está vivo es como una antena que está recibiendo la señal que sale de la boca de Dios, las palabras de Dios, la presencia del Espíritu. La Biblia dice, en el versículo que vimos anteriormente, que porque somos hijos, Dios envió al Espíritu de Cristo a vivir dentro de nosotros. Y eso nos impulsa a llamar a Dios Padre. ¡Wow! Memo, en el versículo donde habla que nos dio un nuevo corazón, dice que es un corazón tierno y receptivo. Así es. Un corazón tierno y receptivo. Completamente de acuerdo. Al hacernos sus hijos, escuche por favor,
al volvernos sus hijos, Él nos dio su propia naturaleza, ya les quedó claro. Esa es la razón de que podamos relacionarnos con Él. Esa es la razón de que su espíritu se conecte con nuestro espíritu. Y a causa de esto, a causa de que se conecta Él conmigo y yo con Él, a causa de esto, puede estar seguro que Dios lo escucha y le responde. ¿Dónde dice eso? Mateo 7, versículo 9 al 11. Lo hemos hablado cada mañana, casi todos los días en la oración de las mañanas. Repetimos este versículo. ¿Qué padre de ustedes? Dice la versión, una traducción viviente. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿acaso les dan una piedra en su lugar? Si les pide un pescado, ¿les dará una serpiente? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes se lo pidan? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene la naturaleza de Dios. Usted es hijo, es hija, porque el Espíritu de Cristo está viviendo en usted y en mí. Andar en el Espíritu nos permite ser guiados. Escuchen, andar en el Espíritu nos permite ser guiados hacia su voluntad. Frase matona. Escuchen. Frase matona, no como las de el doctor César Lozano, casi son matonas. Andar en el Espíritu nos permite ser guiados hacia la voluntad de Dios. Simple, sin esfuerzo. Andar en el Espíritu de una manera tan orgánica, de una forma tan natural, va a empezar a fluir y usted va a ser conducido en la dirección que Dios tiene para usted preparada. Así de sencillo. Andar en el Espíritu nos permite ser guiados hacia la voluntad de Dios. El enemigo ha tratado de copiar una vida en el Espíritu. Usted sabe que el diablo es imitador. Él no ha creado nada. Él siempre toma las cosas hermosas que Dios creó y hace una versión chafa, una versión región 4 de esto, una imitación. Y él también ha creado una copia de lo que es una vida en el Espíritu. Es lo que nosotros conocemos ahora como misticismo. Es que esta persona es bien mística. Yo sí soy bien místico, me encantan las cosas espirituales, soy bien espiritual. ¿Sí? Esto no es más que una copia de lo que es la verdadera vida en el Espíritu. ¿Sí? Y el misticismo ha nacido, escuche, el misticismo ha nacido en el mundo para justificar la ausencia del Espíritu. El misticismo funciona y está vigente en mucha gente porque es una evidencia de la ausencia del Espíritu de Dios en nuestra vida. Es una ausencia absoluta de una vida en el Espíritu, el misticismo. Póngase de pie, por favor. Termino diciéndole una frase importante. Por favor, denos su atención en esta última frase. Orar desde nuestra posición de hijos nos ayuda a enfocarnos en nuestro derecho legal de recibir su respuesta. Escuchen. Orar desde nuestra posición de hijos, que hablamos la semana pasada, tiene que ver con nuestro derecho legal de que Dios nos escuche. Tenemos derecho porque somos hijos adoptados. Sí. La posición que hablamos la semana pasada nos habla del derecho legal de que Dios nos conteste. Pero lo que estamos viendo hoy, al hablar de la naturaleza, nos ayuda a no perder de vista que hemos recibido la misma imagen de Cristo en nuestra vida. Dios responde a nuestras oraciones no solo porque tengamos el derecho de recibir su respuesta, porque tenemos una posición de hijos, que sí es válido y es importante lo que vimos la semana pasada. Es decir, no solamente Dios nos contesta porque tenemos el derecho que así sea, porque somos hijos ahora. Él nos responde porque el Padre nos ve. El Padre lo ve a usted y ve a Cristo. El Padre lo huele a usted, la huele a usted de cerca y usted huele a Cristo.
El Padre siente su vida, nos abraza, y cuando Él nos siente, Él siente en Cristo. Estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de lo que Él es. Puso en nosotros su espíritu, el espíritu de Cristo, y eso nos impregnó con su naturaleza. Eso nos impregnó, nos mezcló con Él como un café con leche hasta las partes más pequeñas, moleculares de esa mezcla. Por esa razón, no solamente hablamos de la posición que nos da el derecho de que Dios nos conteste, hablamos de naturaleza, donde Él nos ve, nos siente y nos vuelve a Cristo. Esa es la mayor evidencia de que Dios le va a escuchar a usted y le va a responder a usted, porque usted huele a Cristo, usted suena como Cristo, usted es percibido por Dios como Cristo. En el nuevo pacto, todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén. Escuche por favor. En el nuevo pacto es diferente que el antiguo pacto. En el nuevo pacto, todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Eso significa que Él, cuando usted se conecta en el Espíritu para orar, Él ya le respondió y ya le dijo sí. Cuando nos conectamos con el Espíritu, Dios nos abraza, nos llena de besos y nos dice sí, mijito, sí, mijito. Tal vez no es ahorita, tal vez es mañana, tal vez es pasado, pero de antemano te digo que es un sí. Esto es posible porque usted y yo recibimos una naturaleza de Dios. Esto es posible porque su espíritu se ha hecho uno con nuestro espíritu. Gracias, Señor. Gracias, papá, porque esta enseñanza nos ubica, nos ayuda a entender quiénes somos. Espíritu Santo, te pido que cada vez que preparemos un café en nuestra vida, cada vez que pongamos leche, crema, coffee mate, cualquier cosa, un café, tú nos recuerdes esta poderosa verdad de nuestra vida. Yo ya no soy café oscuro, mi vida ya no está en la oscuridad. Ahora, porque tú estás en mi vida, tú has hecho un nuevo color en mí. Ahora Cristo está metido en mi ser hasta las partes más pequeñas, a nivel molecular, a nivel atómico. Su espíritu está entretejido con mi espíritu, y esto nadie lo puede cambiar. Gracias, Señor. Oramos desde nuestra naturaleza de hijos en el espíritu, porque esa es la manera correcta, esa es la manera natural de un hijo de Dios para conectarse con su Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.